el plato fuerte. Arlene, en la conferencia de esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que en la sesión del día de ayer miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio luz verde para que el INE continúe con el proceso en el que se van a elegir a jueces, magistrados y ministros, es decir, todas las autoridades judiciales por voto ciudadano. Y es que recordemos que de manera muy prudente, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo: vamos a consultar al Tribunal Electoral ¿qué hacemos con todas estas suspensiones, todos estos recursos legales que están llegando al INE para que frenemos la reforma al Poder Judicial. Pero ayer el Tribunal Electoral, Arlene, los magistrados dijeron que el INE continúe, y algo muy importante, se determinó que es inconstitucionalmente inviable suspender la realización de un procedimiento electoral en el INE. Es decir, la reforma al Poder Judicial va, Arlene. ¿Cómo ves? Así es. Y recordemos algo importante, porque en realidad ya se sabía que había una constitucionalidad. Lo que hicieron fue garantizar todavía más por las autoridades electorales, en este caso el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, para continuar. Es decir, para poder elegir los cargos del Poder Judicial, que es algo que el pueblo de México pues ya había querido, ya había pasado por las cámaras, ya la Presidencia de la República también había ratificado. Bueno, en realidad solo quedan unos cuantos que están en contra de perder sus privilegios, pero en realidad la elección va, la presidenta lo reafirma, y de hecho el día de ayer el INE, el Instituto Nacional Electoral, ya emitió un comunicado que va a continuar a marcha, continuar con la elección y todo el proceso que conlleva los cargos del Poder Judicial, y así se mencionó esta mañana. El día de ayer hubo noticias importantes respecto a la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Uno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que es viable que el Instituto Nacional Electoral continúe. Se determina de manera declarativa que el INE no puede detener las actividades electorales que se derivan del inicio de un proceso electoral por mandato normativo, por ser de orden público y estar constitucionalmente así previsto. Es procedente la acción declarativa solicitada por el INE, es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE, y derivada de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, viene el comunicado de prensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces el INE reitera su respeto al marco constitucional legal vigente, es la parte última, así como su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes. Eso significa que continúa el proceso electoral por parte del Instituto Nacional Electoral para la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial de la Federación. Uno de los argumentos principales que dieron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral fue Arlene, que es constitucionalmente inviable detener un proceso electoral, un proceso que se está realizando en el INE. Y más porque quienes están en contra de esta reforma son a quienes directamente pues se les está frenando sus privilegios. Sería interesante que hubiesen otros poderes que estén hablando del tema, pero en realidad, y no son todos, ojo, no todo el Poder Judicial está en contra. Es importante resaltar esto. Y en ese sentido, la presidenta del Tribunal Electoral aprobó el proyecto que determina constitucionalmente inviable que se frene este proyecto de elección a personas juzgadoras, y así lo mencionó. Es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del Instituto Nacional Electoral. Tercero,
no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces y juezas de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en esta sentencia. Y bueno, es importante resaltar que el magistrado Felipe de la Mata es quien propuso este proyecto para ser considerado. Con 3 votos a favor, 2 en contra, el Tribunal Electoral considera que la reforma va, la elección va y el pueblo de México va a escoger, va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Así lo menciona y así lo mencionan en este tema. Es muy importante mencionar lo que ha pasado, Miguel, porque es histórico, es algo que no había existido antes, es algo que no se habían pronunciado, habían estado muy calladitos, ¿no? Sería interesante también mencionar que dentro del propio Instituto Nacional Electoral se encuentran consejeros, en el caso de Dania Barragán, ¿cuál es su nombre exactamente? Dania Rabel. Dania Rabel, ella menciona que pues, está en contra de esta resolución. Sí. Pero recordemos que ya fue propuesta por el PRI y pues responde a voluntades prianistas, Miguel. Hay algo muy importante que dice el magistrado Felipe de la Mata, es que explica él que los jueces de distrito no pueden pronunciarse por temas electorales, que lo saben muy bien. Explica él que pues ellos en el Tribunal Electoral no pueden resolver asuntos como divorcios, por ejemplo. Y eso lo saben las autoridades judiciales, incluso las autoridades judiciales que están otorgando estos recursos para intentar detener la reforma al Poder Judicial. La sesión del día de ayer, miércoles, en el Tribunal Electoral fue muy interesante. Todos los magistrados tuvieron ponencias que buscaban explicar los motivos. La magistrada Yanín Otálora, que estuvo en contra de este proyecto, y el magistrado Felipe de la Mata. Pero, ¿qué te parece si precisamos y escuchamos qué fue lo que se dijo? El INE fue compelido por más de 150 jueces de distritos a detener sus labores de organización de las elecciones de personas juzgadoras del próximo año. Es decir, a pesar de que los jueces de distrito no carecen de facultades en materia electoral, a pesar de que los jueces de distrito tampoco pueden conocer de las modificaciones a la Constitución de la República, a pesar de que los jueces de distrito no pueden conceder suspensiones respecto de temas que son de orden público, e incluso a pesar del propio texto del artículo 41 de la Constitución que dice que en materia electoral no hay suspensiones, se otorgaron 150 suspensiones. 150 suspensiones con un contenido diverso, pero que de forma genérica puedo decir que llevaban a detener el proceso electoral de personas juzgadoras del año pasado. Ha quedado claro hoy que es inviable suspender el proceso electoral del año 2025 de acuerdo a los conceptos que se encuentran en la Constitución. De hecho, con claridad la Constitución establece que en materia electoral ninguno de los medios de impugnación, ya se encuentren en la Constitución o en la ley, puede tener efectos suspensivos. Y justamente eso es lo que debe, a juicio del tribunal, y hoy quedó declarado, y lo quiero enfatizar nuevamente de manera categórica, es que no puede detenerse el proceso electoral de 2025 en los términos señalados, entre otras razones porque están los derechos de la gente para elegir a sus funcionarios del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera en la conferencia de este día que los trabajadores del Poder Judicial no van a ser afectados con la reforma. Sus derechos laborales se van a mantener intactos. Y, pues bueno, celebra que algunas autoridades judiciales estén a favor de regresar a sus labores cotidianas, a sus trabajos, a pesar de que hay un grupo que pues está hostigando a los trabajadores que sí quieren regresar a trabajar, porque
Recordemos que hay autoridades judiciales que están a favor de la transformación y que entienden esta nueva realidad, Arlene. Entienden que la mayoría del pueblo votó porque haya cambios y entre ellos que el Poder Judicial se vuelva democrático, que los ciudadanos y ciudadanas elijan con su voto a las autoridades judiciales, a jueces, magistrados y ministros. Y la presidenta Claudia Sheinbaum pues celebra que el Consejo de la Judicatura Federal ya de su visto bueno ordene que se inicien actividades en el Poder Judicial. Así lo comenta. Y por otro lado, lo del Consejo de la Judicatura, que también es muy importante. Se informa que la sesión ordinaria determinó que prevalece la circular emitida el pasado 16 de octubre en cuanto a la decisión de reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a dar cumplimiento a las disposiciones en materia administrativa, entre otras el control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia. Es decir, el Consejo de la Judicatura ordena que inicie las actividades de jueces, juezas, magistrados, magistradas del Poder Judicial de la Federación. Y es que ante la desinformación que ha existido de que los trabajadores del Poder Judicial se van a ver afectados, la presidenta envía un mensaje. Ojo, no es la primera vez que la presidenta habla del tema. También el expresidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas veces lo llegó a mencionar. Los y las trabajadoras del Poder Judicial no se van a ver afectados por esta reforma. Al contrario, sus derechos están garantizados y respetados y va a continuar sin duda. Por eso la presidenta hoy dice, no debería de existir odio ni rencor por esta reforma porque en realidad sus derechos se ven garantizados. Así lo estipula específicamente la reforma que fue aprobada, que esas 40 páginas no fueron leídas por varias y por varios y promueven la noticia falsa de que las y los trabajadores van a perder algunos derechos, pero esto es mentira y así lo menciona la presidenta. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar, ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección, ya el INE dice que va a seguir la elección, entonces pues todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo de cómo en México hay democracia en el sentido más amplio de la palabra y en lo que significa democracia, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces no hay razón ni para el enojo, ni para el odio, porque van a ser respetados todos sus derechos. Arlene, tú has visto que en redes sociales muchos trabajadores del Poder Judicial se están pronunciando a favor de la reforma del Poder Judicial y denuncian este acoso que están sufriendo por parte de algunos de sus compañeros que quieren obligarlos a que no vayan a trabajar, que no se reúnen actividades. Vamos a ver lo que trae la portada de El Diario de Chihuahua. Ahí vemos jueza Marta Cecilia Zúñiga Rosas, titular del Juzgado Segundo de Distrito, reanudó labores pese al paro del Poder Judicial. Hay ejemplos, porque no es solamente esta jueza, hay varias autoridades, varios trabajadores del Poder Judicial que dicen, entendemos que hay una nueva realidad, pues vamos a participar. También hay jueces, hay quienes están levantando la mano para participar, para ser ministro en la Suprema Corte. Hay jueces que están diciendo, pues yo sí le quiero entrar a la nueva realidad. Imagínate, Arlene, el orgullo que sería para algún juez, algún magistrado, ministro. Yo estaba trabajando antes de esta reforma y por mi trabajo el pueblo me ratificó y de nuevo estoy aquí trabajando, electo por el voto ciudadano. También hay un mensaje, un tuit de la ministra Lenia Batres que habla respecto a esto.
ahí vemos que publica el daño económico del paro de labores del Poder Judicial. Ha hablado bastante de este tema. En 64 días de paro de labores, en juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial, se ha provocado un daño económico de 12,084 millones, 122,466 pesos al erario, Arlene. Y entendamos algo, van 64 días, imagínese usted en casa qué pasaría si no va al trabajo 64 días y todavía exige que le paguen. Seguramente o nos despiden o nos quedamos haciendo el ridículo de nuestro espacio laboral, ¿no? 64 días no voy y quiero que me paguen y además me pongo a protestar porque ya no quiero regresar a pesar de que mis autoridades judiciales me lo están exigiendo ahora. Bueno, así se ve el paro electoral, el paro al Poder Judicial, y esto es bien importante porque, imagínense, la propuesta del presupuesto que habría propuesto la presidenta ministra Norma Piña era de 5,000 millones de pesos. Lo que va del paro en 2 meses, más de 2 meses, no solamente está dejando descobijada la justicia en el país, sino que además le está costando el doble. 12,000 millones de pesos. Imagínese lo que se podría hacer pues con ese dinero. Están en contra de los programas sociales, pero ellos gastan sin un sentido en este recurso que se va al bolsillo de quienes van en contra de esta reforma. Y la presidenta, en otros temas, habla de esta segunda notificación que recibe la Consejería Jurídica de Presidencia y busca enviar una carta al Congreso, un comunicado al Congreso de la Unión, como prometió, para poder escuchar qué opinan las y los legisladores que votaron pues a favor. Recordemos que hubo una mayoría calificada, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que votó por esta iniciativa, que ahora esta jueza, Nancy Juárez Salas, de Veracruz, busca bajar del Diario Oficial de la Federación una reforma que ya fue votada y que además ya fue ratificada. Está publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto también va a enviar este comunicado, esta carta, al director del Diario Oficial de la Federación para ver qué opinan, qué pasa, qué opinan, qué piensan respecto a este tema, y así lo mencionó. Ayer, tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la Consejería y al Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Hay una ley del Diario Oficial de la Federación y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza, que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto. Pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? ¿Cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. Así como se ha dicho una y otra vez, se ha aclarado y se ha mostrado qué es lo que dice la reforma al Poder Judicial,
que no toca los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. También se ha dicho que pues, se va a mantener la carrera judicial, eso sí, con la reforma, renovando a las autoridades que son magistrados, jueces y ministros. Y hay voces de la oposición que defienden, que ponen el pretexto de que es que se va a afectar la carrera judicial. Una de ellas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, quien acudió a un acto privado en la Suprema Corte donde dijo que había que defender la carrera judicial, que porque a los mejores cargos se llega pues con el mérito. Aquí pongo la pregunta, ¿cuál mérito? ¿El ser el hijo del juez? ¿El ser primo del magistrado? ¿El que mi pariente me ponga en el cargo? Porque eso sí. Ex colaborador de García Luna. Poner a un ex colaborador de un narcotraficante en el cargo. ¿Cuál es ese mérito? Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum responde al rector de la UNAM, que por cierto la UNAM se ha expuesto en diversas ocasiones cómo se ha derechizado. El pensamiento de muchas autoridades universitarias el día de hoy es de derecha. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum responde a estas declaraciones del rector de la UNAM. ¿Y qué dice de la Constitución? No voy a entrar en discusión con el rector, pero yo creo que los ministros de la Corte, los abogados, abogadas, el rector de la UNAM, los académicos, la presidenta, los legisladores, estamos de acuerdo en que se cumpla la Constitución, que se respete la Constitución. Ya hubo un cambio constitucional, que es mandato del pueblo de México y hay que respetarlo. Y es que entre las críticas que ha habido respecto a la reforma del Poder Judicial están las referencias de los vecinos, pero las referencias que ellos han tenido ha sido de Zedillo, de Felipe Calderón. Esas han sido sus cartas de referencias, personas que los han impuesto ahí. Antes, quienes elegían a los juzgadores eran los gobernantes, narcotraficantes, empresarios de alto nivel, Felipe Calderón, Genaro García Luna, imagínese nada más usted. Ahora lo va a elegir el pueblo de México y el voto de un empresario multimillonario va a valer lo mismo que una persona de bajos recursos. La igualdad que va a existir en una democratización de la justicia va a ser algo histórico. Ya lo decía la presidenta hace algunos días. Por primera vez va a existir un modelo democrático en justicia que va a ser un modelo a seguir para el mundo entero. Y al respecto así se mencionó. Ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial. Bueno, veamos el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito, o de un magistrado, o de un ministro o una ministra, del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza, ¿a quién le va a responder? Al pueblo.